Hola, buenas tardes. Soy la doctora Loja Meave del Instituto Nacional de Cardiología. Agradezco a la doctora Mayela Rodríguez Violante la invitación a participar en este evento de la Academia Nacional de Medicina y el tema que me compete es el de acoso, hostigamiento y abuso en medicina. No tengo disclosures. El objetivo de esta participación es mostrar la situación de nuestras instituciones de salud tras hacer un diagnóstico, ver qué es lo que se ha hecho en relación a estos temas y mostrarles algunos puntos en relación a esto que tienen como parte las autoridades y una propuesta como estrategia que tenemos. Bien, tenemos que las facultades de medicina tienen una matrícula con 60% mujeres en su participación cuando inician la carrera de medicina. Y tenemos aquí al doctor Germán Fajardo, en el cual muestra, este es en el evento del 2020, en el cual vemos que la matrícula, que es casi de 24,000 estudiantes, vemos que el 64% corresponde a mujeres. Esto quiere decir que el inicio en las facultades de medicina es muy optimista. Ahora les voy a mostrar la numeralia en el Instituto Nacional de Cardiología analizado en el 21 con motivo del 8 de marzo, esto para mostrar la gran importancia del tema que nos compete en esta presentación. Estos números no son muy diferentes a los que vemos en prácticamente todas las instituciones de salud de nuestro país y de manera global incluso. Las mujeres en el Instituto Nacional de Cardiología vemos que el total del personal del instituto, 65% corresponde a mujeres, mientras que el 35% a hombres. Vemos que de este 65%, el 45% corresponde a enfermería. Y ahora bien, analicemos, en el caso del Instituto de Cardiología, vemos que 55% son hombres como personal médico, mientras que el 45% son mujeres. Sin embargo, cuando analizamos los datos en lo que se refiere a la residencia, esto es un poco preocupante, ya que vemos que el 68% son hombres, mientras que solo el 32% corresponde a mujeres. Es interesante el ver estos números, y aquí es justamente en donde cuando vemos esta proporción de mujeres en las instituciones de salud, vemos la importancia de este tema que hoy nos compete. Existen hoy múltiples acciones por parte de gobierno, por parte de autoridades, en donde existe una cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual, para lo cual se han realizado varias estrategias y existen varias metas. Y hoy es un tema de ley cuando nos referimos al tema de hostigamiento y de acoso sexual. Y vemos que cuando hablamos de hostigamiento y de acoso nos referimos al ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en estos diferentes ámbitos. Existe una política de cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso. Este es un tema global en realidad, no solo en nuestro país. Esto es algo muy afortunado. Este es un documento muy importante del 2021, en donde vemos que el ACC, el American College of Cardiology, toca el tema justamente del impacto que tiene la hostilidad, la discriminación y el acoso en los sitios de trabajo en cardiología en particular. Y lo que nos muestra son datos muy interesantes, ya que vemos que esto afecta no solo a las mujeres, en el 43% de las mujeres, sino por supuesto también a los hombres. Vemos que el tema, por ejemplo, en esta comunidad, vemos que el tema de acoso sexual que está presente, vemos que la viven ambos géneros, pero definitivamente predomina en la mujer. Este es un tema que compete mucho a las mujeres. El tema de discriminación, vemos que el 56% de las mujeres en estos ambientes laborales han sufrido de discriminación y este es un punto que nos debe de poner en alerta definitivamente. Y vemos que el 79% reporta efectos adversos de estas acciones que viven, de estos ambientes laborales que viven, lo reportan como un 79% causa efectos adversos en su desempeño profesional, en las actividades con sus colegas y, muy importantemente, en su relación con los pacientes. Algo que comenta justamente este documento y que es bien importante tomar en cuenta es que todo está basado en la estructura organizacional de estos ambientes laborales. Y es aquí en donde entonces tenemos una responsabilidad importante todos los que estamos en estos ambientes. El tema es discriminación, acoso emocional, acoso sexual y estos están asociados a ambientes hostiles de trabajo, que estos son algo común, es algo a lo que nos hemos acostumbrado en el área de la medicina, en todas las instituciones de salud en nuestro país. Ahora, breves datos en relación a la situación crítica en nuestras instituciones de salud, en donde se vive un ambiente de discriminación, de desigualdad, de ambientes no seguros.
en donde existen diferentes manifestaciones de esto. Este es un cuestionario que se realizó a mujeres en nuestra institución de salud hace algunos años, en donde vemos las siguientes preguntas. Solo voy a mostrar algunas que son importantes. ¿Has dejado de externar tu opinión en una sesión médica por temor a equivocarte o ser criticada? Y vemos cómo el 70% de estas mujeres externó que sí ha dejado de externar su opinión. ¿Te has sentido incómoda por comentarios inapropiados respecto a las mujeres en tu institución? 93% afirma que se ha sentido incómoda. ¿Te has sentido acosada en el hospital? 57% se ha sentido acosada en su institución, en esta institución de salud. Ahora bien, existen otro tipo también de evaluaciones que hace el sector salud como tal, y este es un factor, esta es una evaluación que hace de equidad de género, en donde vemos justamente cómo se transfiere esta violencia, esta falta de seguridad en los ambientes laborales, se externan justamente a un tema de inequidad de género en las instituciones de salud y lo vimos reflejado en esta evaluación. Ahora les voy a mostrar un reporte de satisfacción profesional en la práctica médica justamente en tiempos COVID. Tenemos un antecedente muy importante de haber vivido 2 años justamente con COVID, lo cual afectó ya la situación crítica que vivíamos en nuestras instituciones de salud. Hay un tema aquí muy importante que debemos de poner sobre la mesa, que es el tema justamente de salud mental que está viviendo prácticamente todo el personal. Y hay que tomar en cuenta que el personal médico en nuestras instituciones es predominantemente el de mujeres y debemos de tomar en cuenta que existe un desgaste muy importante con un tema de salud mental afectado. Esto lo vemos cómo todos estos factores contribuyen al trabajo que desempeñan y el efecto que causa en la relación médico-paciente. De tal forma que estos ambientes laborales poco seguros, todo lo que hemos vivido no solo afecta al individuo, sino a todo lo que le rodea. Ahora les voy a mostrar lo que ha hecho gobierno en relación a estos temas, en donde existe un trabajo muy importante de hace muchos años ya en el Instituto Nacional de las Mujeres, que se han dado la tarea de conformar. Y hoy que ves lo que vemos en este gobierno, vemos que existe una política de pro-igualdad. Les hablaré brevemente de lo que se trata. Es un programa federal que involucra a todas las secretarías de Estado. Por supuesto, la Secretaría de Salud está involucrada. Es un compromiso de Estado aplicarse en cada institución y construir soluciones específicas. Es decir, con estos documentos llegamos al tema de que esto ya no es simplemente si estoy yo de acuerdo o no con la igualdad de nuestras instituciones de salud, sino que este es un compromiso de Estado a aplicarse en cada institución. Y tiene puntos claves que debemos de tomar en cuenta y uno de los puntos más importantes es el combatir los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y preservando su dignidad e integridad. Este es un punto importante, así como posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisión en los ámbitos políticos y sociales. Entonces, una participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos, no violencia, entornos seguros y acciones generales de cultura institucional. Esta es una política referida por nuestro gobierno, una política de proigualdad y que tenemos el compromiso de tomar todas las instituciones de salud. Ahora bien, les mostraré cuál es el protocolo que existe para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Este es un protocolo que también tiene varios años que se conformó y que hoy estamos haciendo absolutamente todo junto con el entorno de género, la dirección de género en la Secretaría de Salud. Estamos trabajando todos los enlaces de género para lograr cumplir los objetivos y establecer estas medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual, de discriminación y de acoso sexual definitivamente. Se brindan mecanismos para orientar y brindar acompañamiento especializado a quienes lo sufren y contribuir a la erradicación de la impunidad que propicia la ocurrencia del hostigamiento que vemos en nuestras instituciones de salud. Existen todas las acciones de prevención, que es detección oportuna, un pronunciamiento de cero tolerancia, que este pronunciamiento desafortunadamente en nuestro entorno laboral nos está haciendo, por lo que hemos solicitado a la Secretaría de Salud, que todos los directores de las instituciones de salud hagan un pronunciamiento público en relación a cero tolerancia, ya que estamos convencidos de que el tema de prevención es el punto clave en relación a este tipo de situaciones que se presentan. Tenemos también esta ruta para denunciar el hostigamiento que está claramente demostrado y que además se está difundiendo en las instituciones de salud, en donde existe una vía administrativa, una vía laboral y una vía penal incluso justamente para denunciar. Pero se necesita que existan denuncias y que ya realizadas estas denuncias
exista siempre un punto, alguien que ponga un alto a esta situación y que esa persona que comete estos actos sepa perfectamente qué es lo que puede ocurrir. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos con esta política de proigualdad? Una participación igualitaria. Este es un punto muy importante. La importancia del mensaje que como institución hemos enviado hacia adentro de nuestras propias instituciones es lo más importante. Es decir, necesitamos, aquí les pediría que cada quien hiciera una reflexión de cuál es la política y cuál es el mensaje que está señalando su propia institución, qué es lo que ven en sus instituciones de salud. La realidad es hoy que existen agresiones, existen comentarios sexistas y trato discriminatorio, un vocabulario inapropiado, faltas de respeto, comentarios de connotación sexual y acoso sexual. Esto es algo que yo estudié medicina hace 26 años y definitivamente es algo totalmente normalizado en las instituciones de salud y que hoy lo vemos acciones que se repiten, vemos cómo hoy lo sufren los residentes en todos los ámbitos. Esta es la realidad. Aquí me gustaría hacer entonces una puntuación hasta donde vamos. Más del 60% del personal de las instituciones de salud son mujeres. Existe desigualdad en posiciones de toma de decisión, existe un trato discriminatorio y violencia totalmente normalizada por autoridades y el propio personal médico, hay acciones de acoso y abuso sexual y existen estrategias y protocolos ya que no han resultado eficientes en particular entre el personal médico. Mientras exista desigualdad y no inclusión en posiciones de direcciones y subdirecciones médicas, resultará imposible el lograr cambios en las decisiones con perspectiva de género en nuestras instituciones de salud. Y en consecuencia, esto resultará prácticamente imposible alcanzar la igualdad en la atención de la salud de mujeres mexicanas, como lo estamos viendo. Ahora bien, les mostraré algunos datos y estos son simplemente datos. Nos dimos a la tarea estos últimos días con nuestros colaboradores de tener estos datos para mostrarles. Vemos que esta es la gráfica que tenemos del 2019 en donde vemos la relación mujer y hombre en los institutos nacionales de salud en relación a las posiciones de toma de decisión como es dirección general, dirección médica, dirección administrativa, dirección de investigación y dirección de enseñanza. Y entonces vemos la relación hombre y mujer. Como pueden ver aquí, señalado con rojo la mujer y el hombre, vemos cómo algunas instituciones de salud prácticamente ni siquiera tienen a ninguna mujer en esta posición de toma de decisión. Esta gráfica la actualizamos en el 2021 añadiendo dirección administrativa. Veamos los datos, analicemos los datos del 21, donde vemos cómo instituciones, nuevamente, vemos que instituciones como el GEA González, como el Instituto de Psiquiatría, el Federico Gómez, vemos cómo prácticamente cardiología, prácticamente el INCAN y nutrición no tienen mujeres en sus posiciones de toma de decisión. Y la hemos actualizado, estos datos son de esta mañana, en donde vemos nuevamente cómo hoy existen instituciones en donde vemos que no existen mujeres. Otra vez se repite, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Preocupante el ver que, por ejemplo, instituciones que recientemente acaban de cambiar a su dirección general y vemos que se conformó una dirección, su dirección, las personas más cercanas al director general, ni siquiera estas instituciones que lo acaban de hacer hace unos meses, ni siquiera en ellos vemos que exista justamente este tema sobre la mesa. Vemos como nutrición que acaba de tiene su director general nuevo, vemos que no existe prácticamente nadie en sus direcciones y subdirecciones. Ahora, ¿qué es lo que vemos también? Resulta muy interesante. Vemos como el Instituto Nacional de Pediatría, vemos que tiene mujeres, o sea, definitivamente vemos cómo sobresale esto, como lo vemos también en otras instituciones de salud. Entonces, estos temas son importantes, mientras en los institutos nacionales de salud, que son las instituciones líderes, vemos que no existen personas, no existe igualdad en posiciones de toma de decisión, será muy difícil el encontrar cambios. ¿Qué es interesante? Vemos cómo en las direcciones generales, esto lo que hicimos fue cambiar la gráfica y vemos cómo existe en dirección general prácticamente no hay mujeres y vemos cómo en la dirección de enseñanza, quizás en la dirección administrativa existe la presencia de ellas. Ahora bien, vámonos con los presidentes de consejos los presidentes en consejos de medicina. Analizamos esta fuente de todos los websites, analizando cada uno de los consejos de medicina en todas las especialidades y vemos que ocurre exactamente lo mismo. Prácticamente la mayoría son hombres. ¿Y qué es lo que ocurre en presidentes de sociedades médicas? Prácticamente lo mismo. Vemos cómo en la actualidad, analizando
en estos 2 días justamente los websites, analizando quiénes son presidentes de sociedades médicas, vemos que son predominantemente hombres en las sociedades médicas. Ahora bien, ¿y esto qué pasa? Cuando analizamos datos, por ejemplo, del Harvard Business Review, donde vemos las capacidades de mujeres líderes para toma de decisión, es decir, todos estos skills que se requieren las mujeres para toma de decisión, vemos cómo la mujer sobresale justamente en este tema cuando analizamos estos datos en prácticamente todos los puntos claves para asumir posiciones de liderazgo. ¿Y qué es lo que vemos durante la crisis? Este es un documento también muy interesante del Harvard Business Review, donde habla acerca de género, quienes tomaron las mejores decisiones durante la crisis de COVID. Y vemos que prácticamente ocurre lo mismo. Las mujeres nuevamente mostraron actitudes, capacidades muy sobresalientes en relación a situaciones de crisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy vemos que diferentes sociedades, por ejemplo, acabamos de tener la reunión de la Sociedad Europea de Cardiología, vemos como el American College of Cardiology, les quería yo mostrar esto, hoy cuenta con estrategias claras en relación justamente de temas de diversidad y de inclusión, pero debe de existir una estrategia para alcanzar objetivos precisos. ¿Qué es lo que se requiere? Se requieren ambientes seguros de trabajo, libres de violencia, diversos, inclusivos, con autoridades que dicten una cultura institucional diferente a la que conocemos. Definitivamente tiene que ser distinta. La prevención es el punto clave y se requiere de sanciones ejemplares a quienes perpetran acciones y a quienes no los reportan. Debe existir protección y seguimiento a quienes sufren discriminación y hostigamiento, así como acoso. Y que es un punto muy interesante y que sé que causa mucha controversia. Requerimos de acciones afirmativas temporales, es decir, cuotas de género, y existe una percepción muy distorsionada en relación a la función de las cuotas. La cuota es una parte proporcional o fija y proporcional de algo. Es algo que se refiere al género en este caso. Las cuotas de género son una estrategia, un mecanismo que busca fortalecer la equidad de representación de las mujeres. Va a ser imposible el que si no aplicamos acciones afirmativas alcancemos justamente lo que estamos buscando. Necesitamos acciones afirmativas en candidatos y la selección de direcciones médicas, subdirecciones, presidencia de academias, presidencia de consejos, presidencia de sociedades médicas, en la selección de candidatos a residencias médicas que las teníamos a la puerta. Necesitamos verdaderas estrategias eficientes en la selección de jefaturas de residencia, en programas de congresos y cursos. Necesitamos vivir en nuestras instituciones de salud con perspectiva de género en prácticamente todos los ámbitos. Muchas gracias.